Esto es Condenadamente Humana y empezamos. A ver, llevo varios días dándole vueltas a qué tema puedo tratar aquí directamente que tenga que ver con la adolescencia sin meterme en camisas de once varas, y ahora me vaya a entender. Yo vi la serie Adolescencia hace una semana y acabé llorando a moco tendido. La verdad es que el último capítulo es bastante fuerte. Tampoco es hacer ningún spoiler, o sea, la serie va de un niño de 13 años. Desde el primer capítulo se dice lo que pasa, y lo que pasa es que lo detienen por asesinato, lo asaltan en su casa, tiran la puerta abajo, entran en la casa y se lo llevan a comisaría, y entonces, bueno, pues ahí directamente empiezan a ocurrir cosas. La verdad es que la serie es un poco asfixiante, te produce como cierta ansiedad porque está constantemente siguiendo a todos los personajes, y todo lo que ocurre en la serie, en la trama, es una única escena. Entonces llega un momento en el que o estás muy espabilado para ver la serie o desconectas. Tienes que estar bastante conectado con la serie y bastante descansado. Yo sí es verdad que la vi como en 3 veces, y hubo un momento en el que incluso puedo decir que me aburrió. Pero bueno, te aburre porque como estamos tan habituados y acostumbrados a tener el teléfono en la mano, empiezas como a conectar, desconectar, conectar, desconectar, y dije, mira, deja el teléfono y atiende porque te estás perdiendo cosas muy, muy interesantes, muy esenciales. Entonces, bueno, la serie transcurre, pues como he comentado desde el principio, todo lo que pasa en el colegio de ese niño, en la familia de ese niño. No se centran en la familia de la víctima, para nada. Es todo relacionado con lo que ocurre en la casa de ese niño, con sus amigos, con los profesores, en fin. Y tampoco diría que se centra 100% exclusivamente en el protagonista. Creo que se centra en otro montón de circunstancias que van ocurriendo, pues incluso otros personajes más secundarios que tienen también hijos adolescentes, y cómo este asunto le interfiere en su vida. En fin, es bastante visual de la realidad que tenemos hoy en día. Siempre se ha dicho que la adolescencia es difícil, o sea, lo que no podemos mirar a otro lado y decir, no, es que antes los adolescentes eran de una manera y ahora son de otra. Los adolescentes hemos sido y somos los mismos. O sea, es una época muy difícil porque transcurre en un periodo en el que dejas de ser niños para no ser adultos. Entonces tú consideras que ya eres mayor para hacer determinadas cosas, y es una guerra permanente. Yo siempre diré que yo entiendo mucho más a mis padres ahora, que no soy adolescente y que soy más bien ya una adulta, digamos, madura, que cuando yo era más joven. Y no me refiero a joven con 12 o 15 años, me refiero a joven con 23. Yo creo que un adolescente, eso se alarga un poco en el tiempo, ¿no? Nos pensamos que podemos con todo en la vida y madre mía, anda que no hacen falta en determinados casos a tus padres. Pero independientemente de eso, los adolescentes son los mismos, nada más que tienen códigos que yo entiendo que son muy distintos. O sea, los códigos de los adolescentes de hace 30 años no son los mismos de ahora. El lenguaje que utilizan, cómo se comunican, las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos están pasando hasta nosotros, que estamos con las nuevas tecnologías todos los días. Pues imaginaros el querer entender a un adolescente si realmente no hablas con él, no te comunicas, no nada. Entonces, eso hace que todo sea mucho más complicado. Si ya la comunicación verbal cuesta, porque realmente hemos llegado al punto en el que no hablamos con las personas, es que es muy característico esto de que tú vayas a un bar, a un restaurante, y que esté todo el mundo con el teléfono en la mano, ¿eh? Llama mucho la atención. Vas por la calle y va todo el mundo con el teléfono en la mano, que yo la primera. Vas a la playa y está todo el mundo con el teléfono en la mano. O sea, esto de dejar el teléfono así apartado encima de un sitio, irte sin él, parece que lo estás pensando y te genera ya casi ansiedad, ¿no? Entonces, claro, la comunicación ya entre iguales, adultos, cuesta. Una comunicación con personas que son o que están en esa explosión mental de cambios constantes, hormonales,
educacionales, los grupos, etcétera, ¿cómo haces tú para conectar con esas personas si no eres capaz de conectar ni contigo mismo 5 minutos? Si estás viendo una serie y estás al teléfono, no estás a lo que hay que estar. Entonces, claro, todo es mucho más complicado y además nos estamos complicando la vida. Entonces, al final es el no conocer a las personas que estamos educando o criando, hace que el desconcierto cuando ocurre algo grave, como en esta serie, pues sea mucho mayor, porque claro, los padres todo el rato, pero si es un niño, o sea, ¿cómo estáis acusando a mi hijo de esto si es un niño, ¿no? Claro que realmente tú no conoces lo que hacía tu hijo. Y aquí entra la culpa, porque claro, estamos hablando de una parte que es lo que tú educas y otra parte que es lo que a ti se te escapa de las manos que tú no puedes educar, es que estás libre albedrío. Cada uno es como es. Tú puedes tener 7 hijos y que cada uno sea completamente diferente al anterior y se han criado los 7 en la misma casa, pero cada uno es como es. Entonces, claro, la culpa trasciende hasta cierto punto, porque tú tampoco eres responsable de todos los actos que comete tu hijo en tu ausencia o incluso en tu presencia. Tú puedes ser responsable pues de determinados comportamientos, pero de otros no. Claro, dicen, los niños son un espejo en el que se reflejan. Ya, pero es que hay niños que no son el espejo en el que se reflejan. O sea, hay reflejos que son maravillosos y esos niños no lo son, y al revés. Hay espejos de padres que están completamente rotos por familias desestructuradas y esos niños se reflejan en ese espejo y no son así. Entonces es que también entra en juego de todo esto la personalidad y la forma de ser. En fin, que me estoy yendo muy por la rama. Claro, ¿qué tiene esto que ver con lo que estás hablando? Yo no soy experta en derechos de menores, pero sí he llevado determinados casos de menores. Y la verdad es que cuando aparece algo relacionado con los menores y tú con quien tienes que tratar es con los padres y con los menores, es muy complicado. Es muy complicado porque padres hay de muchos tipos, igual que hijos hay de muchos tipos. Entonces te puedes encontrar con el típico padre que te dice, mi hijo no ha hecho nada de esto y lo que está haciendo encima de todo es fortalecer el ego de ese menor que ha hecho lo que ha hecho, pero tiene el respaldo de un padre probablemente ausente, en el que manifiesta una y otra vez que mi hijo es imposible que haya hecho eso. Y luego están los padres que se avergüenzan, que sienten pena, que no saben cómo han llegado a ese punto, que tal, y que tampoco son responsables de lo que hayan hecho. Son responsables civilmente. O sea, si un hijo le ha destrozado la cara y es menor de edad a otra persona y tiene derecho a una indemnización y demás, son los padres los que tienen que pagar esa indemnización. Cosa que a mí me parece mal. Y aquí es donde viene la polémica. En España la ley penal de los menores es una ley muy suave. Vamos a volver al principio de mi conversación, o sea, de este monólogo, de este podcast. Nos estamos encontrando en que los adolescentes de hace 30 años no son los de ahora. Cometían delitos exactamente igual que los que se cometen ahora, pero es que ahora hay un número de delitos sexuales, de violencia, de lesiones, tal, que antes no es que no se pudiera contabilizar, es que no existía como tal, porque en esas edades, cuidado, la violencia existe, existirá y desgraciadamente el mal es algo con lo que convivimos a diario. Pero hoy en día nuestros jóvenes tienen al alcance, simplemente dándole a un botón, de una serie de acceso en internet a violencia sexual, a violencia psicológica, o sea, a una serie de comportamientos que no eran antes tan accesibles cuando éramos más jóvenes, vamos, que no teníamos acceso a ese contenido. Entonces, creo que el Código Penal del menor debería ir en esa dirección. Y a mí lo que no me parece bien es que un niño
de 13 años por el hecho de ser niño y ser menor de 14 años y mate a una persona, no tenga ningún tipo de reproche penal. Tampoco quiero que sea esto como en Estados Unidos, que van los niños al corredor de la muerte y tal y cual. Pero yo creo que en determinados casos la ley penal del menor es muy bondadosa con el menor, al que no quiere. O sea, nuestro código penal y nuestra forma de entender la justicia y las penas privativas de libertad va encaminada a la reinserción. Entonces se supone que ese menor se va a hacer todo lo posible porque se reinserte de nuevo en la sociedad, etcétera, etcétera. Pero es que cuando cumplen 18 años sus antecedentes penales desaparecen. Entonces, ¿hasta qué punto eso es justo? Porque al padre que le ha quitado la vida a su hija o a su hijo, ese menor, que le digan que lo más que le va a ocurrir es estar 5 años en un centro de internamiento, que no es más que nada que un recinto donde se cuidan a esos menores, que sí, se cuidan entre comillas, ¿no? Pero que va encaminado a esa reinserción. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que la impunidad que ven los menores en los actos que cometen también está muy relacionado con que esa violencia de alguna manera vaya más y no se esté limitando, ni en redes sociales, porque es que no ven ningún tipo de consecuencia a los actos que hacen. Y no estoy generalizando, que los menores en todos los sentidos, en general, pues son personas, entiendo, personitas que están con una proyección hacia una madurez basada en los principios, en los valores y demás, pero hay otra parte que no. Entonces estamos viendo por la tele últimamente una serie de imágenes pues que nos llevan al desconcierto. O sea, que 4 menores puedan darle una paliza o que puedan mofarse de otro menor con parálisis cerebral y que la mayor consecuencia sean 5 días de expulsión de un centro educativo, pues la verdad es que es llamativo. O sea, que tengan que ir a manifestarse a las puertas del colegio para que tengan algún tipo de reproche mayor que ese, a mí me parece muy llamativo. Eso y otra serie de cosas más. O sea, es que si ponemos las noticias es a diario. Y creo que el gobierno debería pues de endurecer el código penal del menor, sinceramente. Pienso que no es lo suficientemente duro como para que se planteen que ya de por sí hormonalmente van a lo que van a venga, esto me apetece, esto lo hago y el arranque, ¿no? de la impulsividad, ¿no? de la juventud. Pero claro, si encima de todo entiendes que no va a tener consecuencias o que las consecuencias son las que son, pues evidentemente vámonos con todo. Yo qué sé, sí es verdad que es una reflexión que me hago muchísimas veces. Y bueno, en relación a la serie, porque tampoco quiero hacer un spoiler como tal, sí me gustaría decir que tiene que ser muy duro, yo que soy madre de 3 personas pequeñitas, el criar con todo tu cariño a alguien que es una parte de ti y darte cuenta de que esa parte tan tuya es capaz de cometer un acto aberrante, reprochable y vergonzante, ¿no? Y el no saber cómo pedir perdón, o el no saber cómo reparar el dolor de otros padres, o el no saber, el querer buscar preguntas, más bien respuestas a esas preguntas o interrogantes que te haces todos los días después de que te ocurra algo así, del por qué y por qué mi hijo y qué he hecho mal y en qué he fallado y que si no he estado muy encima y si... Y claro, todo es un sumar, pero evidentemente en ningún caso la responsabilidad es de los padres al 100%. Tendrán una parte, claro, y el colegio y los compañeros, ¿no? Como decíamos, en la juntera, ten cuidado con quién te juntas, con quién no te juntas, pero sí es cierto que en ningún caso puede ser responsabilidad
al 100% de unos padres. Hay que hacer responsables a los menores. Y hay que defenderlos. Es que es muy complicado. Es que aquí ya es verdad que no me quiero mojar, porque yo he visto a familias ser conocedoras de que un familiar suyo había cometido una barbaridad y estar ahí al 100% hasta el final. Entonces, claro, al que juzgue mi camino le presto mis zapatos, ¿no? Hay que verse en esa. Pero sí es cierto que muchísimas veces los padres tienden a echarse la culpa de que los hijos tengan una conducta determinada o sean de una forma en concreto cuando los padres no son los responsables. Cada uno es como es. Tú has podido dar la mejor educación del mundo, tú has podido gastarte el dinero en los mejores colegios, tú has podido estar pendiente y encima de que tu hijo sea una persona de bien, que no tenga determinadas amistades y demás. Pero si tu hijo o hija se empeña en ser de una manera en concreto, da igual lo que haya hecho, va a ser así y punto. Y es que cada uno es como es. Entonces eso es otra cosa en la que no nos podemos equivocar, que sí, que estamos para educar, que estamos para guiar, que estamos para llevarlos de la mano hacia cualquier camino que nosotros consideramos que es el mejor, pero que realmente luego elige el camino cada uno que le da la gana y hace la vida como le da la gana. Entonces, bueno, yo sí es verdad que con esto lo que quiero decir es que os recomiendo que veáis la serie, que es muy, pues eso, pone el foco en muchísimas otras partes. Muchas veces los padres piensan que nuestros hijos no nos entienden cuando lo que nuestros hijos lo que quieren es entendernos y estar más con nosotros, y que no porque ya no son pequeños quieran dejar de hacer cosas con nosotros. Eso es un trabajo que tiene que ser muy complicado. Yo le temo mucho a la adolescencia, es una parte que a mí me estresa, pues porque veo lo que hay en esas edades, socialmente hablando. Los abogados nos movemos muchas veces por caminos o por parcelas de la sociedad que la gente es completamente ajena a ella o desconoce, y entonces yo sí quiero mandar un mensaje positivo de que haciendo un buen trabajo, de que estando encima, de que si se comete un error formas parte del proceso de ese joven y de ese cambio hacia algo positivo, aunque hayan hecho algo negativo. No me estoy explicando. Lo que yo quiero decir es que a veces hay que dejar que un hijo caiga, que a veces por querer salvar a esos hijos de otro montón de cosas nos perdemos nosotros en el camino, que a veces lo mejor es no hacer nada y dejar que se estrellen. Que si tú a tu hijo le estás diciendo de forma permanente, con este amigo no vaya, con esta amiga tal, con esto no, esto no, esto no, es mucho más contraproducente que decir, venga, pues sí, tira, y estás ahí pendiente. No perder nunca la perspectiva. Había una frase que me decía mi padre mucho, que yo cogí, de hecho me voy a hacer un cuadro, lo voy a poner aquí detrás en este fondo maravilloso de mi podcast, que era: vista larga, paso corto y mala leche. Eso fue lo que me dijo a mi padre cuando yo juré como abogado. Y con los menores hay que tener esa frase a fuego: vista larga, paso corto y, hombre, mala leche, pero que no te tomen el pelo. Que si tú te estás dando cuenta de que hay algo que no están haciendo de forma correcta, que se pongan en su sitio. Pero sí que hay que dejarlos caer, hay que dejarlos caer. Que se aprende muchísimo más de los errores que de los aciertos. Y que la adolescencia es una etapa, yo creo, que condiciona muchísimo lo que va a ser tu fase de adultos, pero que si no te dejan caer, equivocarte y demás, también estás haciendo a personas que puedan ser muy responsables en sus estudios, muy responsables en determinadas facetas, pero que luego a la hora de la verdad no sepan tomar decisiones ni seguir su vida si no están con sus padres constantemente con la mano cogida. Y al revés, hay personas a las que convertimos en dioses y los endiosamos porque sus actos no tienen nunca ninguna consecuencia y no llegan nunca a caer al suelo y a darse de bruces con los dientes en el suelo, y entonces, como se creen intocables, son capaces de seguir haciendo muchísimas más cosas cuando son de adultos, con esa ventaja
consciente que ellos creen que tienen eterna, de puedo hacer lo que me dé la gana porque mis padres o mi familia siempre va a estar ahí para salvarme cuando la fastidie. Y eso tampoco puede ser. Entonces, el equilibrio entre ambas cosas, yo creo que es lo fundamental. El hablar más con ellos, el intentar estar más cerca de sus jergas, el intentar hacer que los profesionales actúen. Psicólogos, educadores, o sea, no solamente dejar la educación al cargo de la familia, sino dejar que si un profesor en un momento determinado tiene algo que reprocharle a tu hijo, se lo reproche. No convirtamos a nuestros hijos en esos seres intocables que luego a la hora de la verdad no van a poder formar parte de una sociedad tal y como la conocemos, con un orden, unas normas y una serie de cosas que tienen que hacer hasta el final. Es decir, que si te para la policía y te hace un control de alcoholemia, pues que sople. No, espérate, porque tú no sabes quién soy yo, no. O sea, aquí eso no sirve. Y bueno, un mensaje a los padres que lo están pasando mal con sus adolescentes, que todo pasa, que eso es algo que a mí también me dicen mucho, que luego se llega también a ese punto en el que la relación entre padres e hijos se normaliza y se equilibra de alguna manera. Y que bueno, y que a los que los tenemos pequeños, pues que los disfrutemos al máximo, porque yo creo que luego es algo con lo que se vive y se revive durante muchísimo tiempo de nuestra vida, ¿no? O sea, de lo positivo que tiene esa niñez y esa infancia tan bonita en nuestros niños cuando son tan pequeñitos, se vive luego muchos años más cuando te dicen que no quieren que le hablen, ni que le pregunten, ni que le respiren, ni que eres la peor madre del mundo o el peor padre del mundo porque no le dejas hacerse el tatuaje, el piercing o lo que considere con la edad que tú consideres, ¿no? Cada uno luego en su casa tiene sus normas, entonces bueno, pues que disfrutemos lo que podamos para cuando venga quizá una época más compleja, que las instituciones yo creo que deberían de hacer un esfuerzo por endurecer en cierta manera la ley penal del menor y bueno, y que ánimo a los padres con hijos adolescentes y que los tenéis ya mayores con hijos en camino, pues que también disfrutéis de esa época maravillosa. Por eso dicen que los abuelos son los más felices, porque ya a todo lo pasado, ¿sabes? Dame a tu hijo, que yo haga aquí con él lo que me dé la gana y tú ya te encargas de educar, ¿sabes? A mí no me cuentes tu vida. En fin, que espero que esta pequeña gran reflexión, es que son tantos temas a tratar que no te puedes quedar solamente en uno. Es muy complicado hablar de todo esto, pero bueno, que espero que se me haya entendido, que espero que veáis la serie adolescentes, que espero que me comentéis, que me digáis qué os ha parecido. Y que nada, y que aquí seguimos en Condenadamente Urbana. Cada vez que pueda sacar un ratito vendré por aquí a hablar de todo y de nada. En fin, un beso y nos vemos muy pronto.